Today we find ourselves in Lima, Peru, in front of the Basilica and Convent of Nuestra Señora de la Merced, which means Basilica of the Lady of Mercy. The Basilica and Priory of the Nuestra Señora de la Merced is a Roman Catholic church located in Lima, Peru. It was designed in the Baroque style. The church was built under the supervision of Friar Miguel Ornelas in 1536. 1535, I mean. The Blessed Virgin Mary of Mercy, the patroness of the Peruvian Armed Forces, is veneered in the basilica. The Merceradians who evangelized the region helped to develop Lima by building many of the churches preserved today. The convent and church of Nuestra Señora de la Merced are as old as the city of Lima, according to historic documents. The lands where the convent and the church were built belonged to the Order of the Blessed Virgin Mary of Mercy. On April 13, 1535, Captain Francisco de Becerra donated 6,000 pesos to the convent of La Natividad de Nuestra Señora, later renamed Convent of La Madre de Dios de la Merced. Captain Francisco de Becerra and his wife are interred in the church crypt. So they're actually buried in there. That was Captain Francisco Becerra and his wife. The Mercedarians are a religious order that came to Peru to educate the conquered indigenous people. The first church was first made of wood. The current structure is built of adobe brick. The Baroque entrance was carved in 1591 by Cristobal Gomez. In 1589, 3 years after an earthquake struck by the growing city, Alonso de Morales added a square tower to the church, considered to have been the first high-rise structure in colonial Lima. The facade is a finished sample of the churrasqueresque Baroque style of Lima, and in its central part of the image of the Virgin Mercy appears in the niche around which others are arranged. After the earthquake of 1746, the church was partially restored. At the time, it was also built in the remarkable cover which adorns the front of its Solomonic columns, which is considered a historical and artistic relic of great aesthetic quality. It was made of a special quality of original granite from Panama, which the galleons that came to load minerals in Callao brought as ballast, a stone used as a weight that was placed in the bottom of the ship to favor its balance. This so fine cover, artistically carved in 3 bodies, was built using gray and pink stones, forming a combination that is not found in other Lima temples. It is only the tower began in 1539 and was supposed to be higher but was lowered after the earthquake of October 20, 1687. Entonces, queridos hermanos, ¿no? Atraigamos a Dios a nuestra vida. Traigamos a Dios. Pedro, Pablo, que recibieron palazos por si hablaban de Dios, por hablar de Cristo. Hablar de Dios es hablar. Dios es amor. ¿No? A liberar a su pueblo de Israel, liberarlo. ¿No? A liberarse. Liberar de mí y liberar a todos. Y de nosotros ser liberados. Y de nosotros no quiere ser liberados. Todos queremos ser liberados. No, del pecado. Del pecado. Jesús murió por nuestros pecados. Para que nosotros no cometiéramos pecado. Y si la cometemos nosotros, estamos presos a la doctrina
Esto hermano, que se amen unos a otros. El Señor nos manda a todos nosotros que estamos aquí en la misa. The statue of Ramon Castilla, ex-president in the 1840s, who fought with the Spaniards and then was captured by Chile and fought against the Spaniards and became president and then overthrew the next president, so he ruled for about 20 years. The Peruvian tumu is a ceremonial knife that supposedly was used for sacrifices. Tumis are ceremonial knives with semicircular blades known on the Peruvian coast since the 3rd century BC. They often appear in mochi iconography where they are used to cut the throats of sacrificial victims. The government palace of Lima, Peru. The government palace, also known as Palacio del Gobierno, and also known as the House of Pizarro, is the seat of the executive branch of the Peruvian government and the official residence of the President of Peru. The palace is a stately government building occupying the northern side of the Plaza Mayor in Peru's capital city, Lima. Set on the Rimic River, the palace occupies the site of a very large huaca, a revered object that incorporated a shrine to Talichusco, the last Curaca, indigenous governor of Lima. Even though our guide did say that it's no longer occupied by the president, but I guess he does make visits there. It is the executive office of the President of Peru. The building represents the executive power of the Peruvian federal state. There was the first lady in 2011 that stopped Now the last Which one is no building longer is the here. yellow one with the emblem of Lima above 55 buildings. Most of them are churches. A handful of palaces, but most of them are churches, chapels, convents, monasteries, like the one we are going to visit later, the Dominican monastery. The Dominican has categories, but I think the one you're talking about is the Franciscan. We don't have any clerical history. We have the Dominican. Well, friends, I'm switching to Spanish now. Español aquí, por favor. Bien. Please don't go away because we are moving to the next place in a few more minutes. Entonces, aquí en la Plaza Mayor de Lima sucedió la fundación de la Ciudad de los Reyes, la ciudad capital de Perú. Actualmente, Ciudad de los Reyes fue la primera ciudad virreinal. Su fundación fue el 18 de enero de 1535. En el centro de la plaza se encuentra la fuente, que es el edificio más antiguo, disculpen, el objeto más antiguo en el centro histórico. Esta fuente tiene 373 años de antigüedad. Fue colocada en 1651. La segunda fuente de la Plaza Mayor. La primera estaba hecha de piedra y fue colocada en la década de 1651. Como pueden ver, a pesar de tener más de 300 años, casi 400 de antigüedad, continúa funcionando. Una vez al año, la fuente se llenaba entre 2014 y 2020 con pisco. Con pisco. Como parte de las celebraciones por el Día de la Independencia, es un feriado largo, el 18 de julio, siempre coincide con el último fin de semana. Y el último domingo de julio, en el 2012, se declaró el Día Nacional del Pisco. De los edificios alrededor de la plaza, el más importante o más antiguo de hecho, es la iglesia catedral. Uno de los pocos edificios que sobreviven los terremotos que destruyen la ciudad, el de 1746 en particular, porque el terremoto de 1586 la daña. El terremoto de 1687 también causa colapso, pero el terremoto de 1746 la destruye prácticamente en su totalidad, menos la fachada. Entonces la fachada es original y la reconstrucción corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII en estilo neoclásico. Tenemos el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo, potencialmente la casa del presidente, no es obligatorio. El presidente de Perú vive en la casa que tenía antes de ser presidente, casa de departamento. El presidente de Perú puede vivir acá, pero no es obligatorio. El actual presidente no vive aquí, o la actual presidenta, porque es Dina Boluarte, una mujer, la primera mujer presidente del Perú.
Palacio de Gobierno fue inaugurado en 1939 y es la sede del Poder Ejecutivo, además funciona también como Consejo de la Presidencia de Ministros. Y el edificio amarillo, de entre los varios que hay alrededor de la plaza, pero el que tiene el emblema de Lima sobre los arcos del segundo piso, es la Municipalidad Metropolitana de la ciudad. Este edificio es, la mayoría de los edificios amarillos, de hecho, son de la década de 1940 y 1950. Pero el único del gobierno es la municipalidad. Todos los demás amarillos son privados, particulares. Los balcones que vemos son el símbolo de estatus de época colonial. Al igual que hoy en día un auto es un símbolo de estatus, dependiendo de la marca, lo conversamos más temprano, aquí eran los balcones. Esos balcones enormes eran un símbolo de estatus, de prominencia, de afluencia económica en época colonial, hechos en madera. Tenemos un club, un hotel, una galería comercial entre estos edificios amarillos. Y en el primer piso siempre hay comercio variado. Ahora restaurantes, tiendas de ropa, calzado, joyerías. Antiguamente un tipo de comercio más exclusivo. La zona más exclusiva que tiene su ciudad, así era los alrededores de la Plaza Mayor, y en otras zonas como el Jirón de la Unión, la calle que hemos tomado para llegar aquí, caminamos, o la Plaza San Martín, que eran lugares elitistas. Lima era una ciudad elitista. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como la mayoría del complejo religioso, la catedral forma parte de una estructura aún mayor. Entonces el complejo está formado por la catedral, la capilla del Sagrario y el Palacio Archiepiscopal o Nunciatura. La Nunciatura fue la casa del cardenal de Lima, representante del Vaticano, nuncio apostólico, hasta el 2011 y desde 1935. En el 2011 se implementó otra nunciatura y el cardenal de Lima se mudó. Entonces este edificio hoy es oficinas de la catedral, su museo y también de la capilla en donde se realizan las ceremonias, porque en la catedral no hay misa, no hay ceremonias, otra que no sea la misa. No hay matrimonios, no hay bautismo, no hay ninguna otra ceremonia a excepción de la misa los fines de semana. Es un museo de lunes a sábado por la mañana. Y está cerrado a tráfico. Thank you for viewing Tresvino's Adventures. And don't forget, like, share, and subscribe. And most of all, have a wonderful day. Bye.